Azpeitia, a orillas del río Urola y bajo el macizo de Izarrain. Esta histórica ciudad guipuzcoana dejó atrás su carácter rural para transformarse en un activo centro industrial. La parroquia de San Sebastián de Soreasu, de origen antiguo y asociada a los templarios. Esta iglesia fue donada a la villa ya en su constitución. Fue reformada en el siglo XVI y de nuevo en el XVIII. Su estilo es del llamado gótico vasco. Frente a la parroquia, la casa de Anchieta, mandada edificar con decoración mudéjar por Juan de Anchieta, músico de los Reyes Católicos en 1507. Una típica fuente pública que vierte sus aguas en unos curiosos lavaderos empleados hoy para otros menesteres. El casco antiguo de Azpeitia conserva su trazado medieval y en las 4 calles que discurren paralelas al río desembocan en la Plaza Chiquia, con una típica glorieta central. El viernes 18 de mayo de 2018 se celebra el Día Internacional de los Museos y en Azpeitia se halla el Museo Vasco del Ferrocarril, con una de las mejores colecciones ferroviarias de Europa. Conoceremos la historia de los ferrocarriles de Euskadi, desde los viejos trenes con los que llegó la revolución industrial hasta las modernas unidades del metro de Bilbao, y descubriremos cómo funcionaban las locomotoras de vapor o la importancia de los transportes públicos en el desarrollo sostenible de nuestra sociedad. El parque de este depósito museo es apabullante. Nada menos que 22 locomotoras, 7 automotores, un coche motor, 6 coches de viajeros, 3 furgones, 3 dresinas, 17 vagones, 3 tranvías, una bateadora, una grúa, una placa giratoria, 4 bogies. Si los pusieron todos en fila, seguramente les faltaría vía. Y también un tractor, un trolebús, un remolque, una pisonadora, 2 autobuses, un camión, un carro. Pero además de los trenes, el museo ofrece
uno de los mejores conjuntos de máquina-herramienta de Euskadi, a través del antiguo taller mecánico del ferrocarril del Urola. Esta instalación se conserva tal como fue inaugurada en 1925, con un antiguo motor eléctrico que hace funcionar sus 16 máquinas a través de un complejo sistema de poleas, correas y embarrados. Las sorprendentes instalaciones de la antigua central de transformación eléctrica, con sus equipos de rectificación originales mediante vapor de mercurio, reflejan la más moderna tecnología de hace un siglo, y así disfruta de la acumulación de interesantes objetos ferroviarios de toda índole. Sin lugar a dudas, todo esto que están viendo se debe al esfuerzo de Juan José Olaizola Elordi, nacido en San Sebastián, investigador e historiador del ferrocarril español, en particular de los ferrocarriles de vía estrecha. Fue el impulsor y actual director del museo, doctor en Historia Contemporánea por la UNED y licenciado en Geografía e Historia. Es un especialista relevante en historia del ferrocarril, con numerosas publicaciones sobre los ferrocarriles españoles. Juanjo Olaizola ha sido el gran inspirador del Museo Vasco del Ferrocarril, su principal impulsor y además la figura que ha representado el tren vasco allá donde se ha organizado una actividad ferroviaria. Es autor de cerca de 30 libros sobre el ferrocarril y ha publicado cientos de artículos en todas las revistas del sector. Asimismo, ha colaborado en la elaboración de varias publicaciones en prensa, radio y televisión, y ha participado en seminarios, congresos y conferencias. Tenemos el honor de hacerle una entrevista donde nos cuenta la historia del museo. Bueno, pues el proyecto del museo se inició en 1989, cuando se inició la modernización de los ferrocarriles de vía estrecha de Euskadi, y en el gobierno vasco fueron conscientes de que los trenes que se empezaron a retirar con ese inicio de la modernización no solo eran viejos, sino que posiblemente podían tener cierto valor histórico, podían ser considerados antiguos. Entonces lo primero que se hizo fue un inventario de patrimonio, porque podía ser que ese inventario dijera, bueno, pues en realidad solo hay 3 piezas, se pone uno en el Guggenheim, otro en San Telmo y otro en no sé dónde, y ya está solucionada la papeleta. Entonces, en el año 89 me contrataron después de un proceso de selección y hicimos ese inventario y se vio que había tanto cantidad como calidad como para hacer un museo específico del ferrocarril. Entonces luego ya fue rodado, ¿no? Se tomó la decisión de elegir Azpeitia como sede de ese museo, porque no hacía muchos años había cerrado el ferrocarril de Urola y estaban sus instalaciones, que son bastante amplias. Pero claro, el museo del ferrocarril, si todos los museos tienen problemas de espacio, pues uno que colecciona trenes en vez de cuadros, pues imagínate el problema. Entonces seleccionó Azpeitia, se iniciaron los primeros proyectos arquitectónicos y en 1992 se pudo abrir, en enero de 1992 se pudo abrir la primera fase, que era la rehabilitación de la estación y el edificio de oficinas que había enfrente, y como no se había levantado la vía entre Azpeitia y Loyola, se pudo empezar a circular esporádicamente con trenes de vapor entre el museo y la estación colateral de Azpeitia. 2 años más tarde, en 1994, es cuando ya se hace la fase grande del museo, se inaugura la fase grande del museo, que son las cocheras donde estamos ahora, que son 2.500 metros cuadrados de edificio, más también la antigua subcentral eléctrica del ferrocarril del Urola. Y luego, en el 98, porque en el 95, para ampliar una industria, nos cerraron la vía que teníamos de aquí a Loyola. En 1998, digamos que es la tercera fase, que es la recuperación de la vía del ferrocarril del Urola entre Azpeitia y la estación de Lasao. Todas son interesantes, desde la espinal, que es una locomotora, ahora no la tenemos en la cochera, la tenemos en el taller de mantenimiento porque hay que cambiarle unos tubos, que es una máquina construida en los talleres que fundó Stephenson en 1887, hasta la Obrera, que es la que más habitualmente utilizamos, la Berliet, el tractor con motor de combustión interna en funcionamiento más antiguo del país, los tranvías eléctricos con los que la gente disfruta.
Pero a mí, como cada uno tiene sus perversiones, a mí la pieza que más cariño le tengo es el trolebús de 2 pisos. Además somos el único museo en toda España que expone, que exhibe un antiguo trolebús, en los que además de niño pues he viajado, con lo cual porque tengo un aprecio especial. La temporada de trenes de vapor se inicia en Semana Santa. Todos los años Semana Santa, cuando caiga Semana Santa, es cuando se inicia. En Semana Santa hay servicio todos los días, los 5 días de la Semana Santa, y luego a partir de ahí hasta aproximadamente el puente de Todos los Santos, el 1 de octubre, según como caiga, todos los fines de semana circula el tren histórico de vapor, los sábados a las 12:30 y a las 6, y los domingos y festivos a las 12:30. Además, en agosto, los días de labor, también circula el tren histórico, lo que pasa es que en vez de con tracción de vapor, con tracción diésel, con una Alstom o con el automotor allá en portugués. Y por otro lado, a lo largo de todo el año se puede alquilar el tren histórico por grupos. Ahora mismo con el fin de curso, por ejemplo, en mayo y junio, pues casi circulamos a diario con el tren de vapor. Bueno, en España hay, se puede decir que 4 grandes museos y luego un montón de pequeñas iniciativas no menos valiosas. Y los 4 grandes museos, la verdad es que yo creo que nos complementamos perfectamente. El que quiera conocer el ferrocarril de vía ancha, tiene que ir a Madrid Delicias. El que quiera conocer la tracción, sobre todo la tracción vapor, tiene que ir a Vilanova y la Geltrú. El que quiere conocer la historia del ferrocarril minero en España, tiene que ir al Museo de Gijón. Y el que quiera conocer la historia del ferrocarril de vía métrica, yo creo que tiene que venir al Museo Vasco del Ferrocarril de Azpeitia. Es decir, cada uno estamos especializados en una temática, lo cual no quiere decir que nosotros no tengamos algún vehículo de vía ancha o que el Museo de Gijón no tenga vehículos de vía métrica. Y luego hay iniciativas preciosas, desde Río Tinto, que llevan ya muchos años circulando además con trenes históricos, con tracción vapor y diésel, o los amigos del Cifún en Arganda, con el tren de Arganda que pita más de anda. Ahora mismo esta iniciativa que hay en Utrillas, que me parece maravillosa, el poder haber recuperado 4 o 5 kilómetros del antiguo tren minero. Es decir, que hay proyectos muy interesantes, sin olvidar pues el Sóller, tanto el ferrocarril como el tranvía, o como otros proyectos, el Museo Ponferrada, el Museo Monforte, que poquito a poquito estamos recuperando el patrimonio. Está costando mucho, posiblemente en ese sentido llevamos mucho atraso con otros países que nos ponen, que son nuestro faro y nuestra guía, como Gran Bretaña o Alemania, pero yo creo que a fin de cuentas también entre todos estamos haciendo una labor que podría ser mejor sin duda, pero que yo creo que es importante y meritoria. No, todos los museos nos quejamos de que tenemos menos de lo que nos gustaría y los que nos dan el presupuesto se quejan de que nos dan más de lo que deberían, pero bueno, yo creo que dentro de lo que cabe estamos en una situación razonable. No es la que nos gustaría, pero bueno, no es mala. Tú eres el director. ¿Desde qué tiempo eres? ¿Desde que se fundó? Desde que se empezó el proyecto con el inventario en el 1989, pues desde entonces hasta ahora, salvo un pequeño lapsus en el año 2012, he estado al frente del museo. Hagamos un poco de historia. El ferrocarril del Urola fue una línea de vía estrecha que unía las localidades vascas de Zumárraga y Zumaya en la provincia de Guipúzcoa, por el valle del río Urola. Fue el primer ferrocarril eléctrico español y la última línea de ferrocarril que se construyó en Euskadi el pasado siglo. Se inauguró el 22 de febrero de 1926 por Alfonso XIII y su explotación cesó en el otoño de 1986 para cerrar definitivamente el 2 de febrero de 1988, siendo entonces desmanteladas las vías y catenaria que se volvieron a instalar en un tramo de 10 kilómetros para dar servicio al tren de vapor del Museo Vasco del Ferrocarril. Sus cocheras y talleres pasaron a ser la sede de dicho museo, que rehizo 5 kilómetros del trazado entre Azpeitia y Lasao, sin electrificar para dar paseos con el material rodante del museo. El tren del Urola, que serpentea por las riberas del río, tenía un recorrido de 34,4 kilómetros de longitud, para el que se había construido 29 túneles y 20 puentes. La duración del viaje era de unos 70 minutos.
Contaba con 15 estaciones y apeaderos, cuyos edificios eran diferentes en cada localidad y fueron diseñados por el arquitecto Ramón Cortázar, en el estilo del país. De sus estaciones y trazado han quedado algunos vestigios con diversos usos. Para el recreo de los visitantes, el Museo Vasco del Ferrocarril acondiciona un tramo del antiguo trazado del tren del Urola. Este tramo, con unos 5 kilómetros, lo recorreremos a bordo de un automotor diésel eléctrico construido en 1954 por la firma holandesa Allan & Company para la compañía Dos Caminos de Ferro portugueses, donde circularon en la línea de Túa, en las cercanías de Oporto, en la red del Bouva. A partir de 1990, tras la clausura de la línea de Dao y de Cernada a Viseu, fueron reducidos su radio de acción al trayecto Espinho-Cernada-Aveiro. En 2003, los automotores Allan fueron paulatinamente retirados del servicio y los ferrocarriles portugueses ofrecieron al Museo Vasco del Ferrocarril la preservación de una de estas unidades, oferta que fue aceptada por razones históricas. Los automotores Allan son, sin duda, los vehículos más representativos de la tracción diésel en la vía métrica portuguesa, y también por razones prácticas, ya que podía ser un vehículo de gran interés para la prestación del servicio de trenes históricos en temporada baja. En consecuencia, en febrero de 2007 se preservó el automotor 301, que poco después fue restaurado en orden de marcha, de modo que en agosto del mismo año pudo realizar sus primeras circulaciones especiales. Azpeitia se encuentra a 83 metros y medio de altitud sobre el nivel del mar y bajaremos 24 metros hasta la estación de Lasao, en 5 kilómetros de recorrido.
izquierda, el río Urola, compañero inseparable del tren durante unos 3 kilómetros, para cruzarlo mediante un puente de 40 metros con 4 vanos, seguidos de un túnel de 225 metros. Tras huronear el túnel, la vía queda encajonada entre el río a la derecha y la carretera local GI 631 a la izquierda. Con una pendiente media de unas 5 milésimas y media, volvemos a cruzar la carretera mediante un pequeño túnel artificial a solo 300 metros de la estación de La São. Este automotor tiene capacidad para 12 asientos en primera clase, 32 en segunda clase y departamento furgón para paquetería y equipajes. Además dispone de 2 retretes, uno de primera clase y otro de segunda. Vemos en orden de marcha una de las rarezas más llamativas, la grúa de vapor Grafton, apropiada para vías de ancho ibérico.
Fue construida en 1920 por la compañía británica Belfort para la empresa Balco Vilcot. Sita en Sestao. Es la única en su género que funciona en España. La locomotora Aurrera número 104 fue construida en Gran Bretaña por Nesmith Wilson en 1898 para el ferrocarril de vía estrecha de Elgoibar a San Sebastián, donde prestó servicio remolcando todo tipo de trenes hasta la electrificación de la línea en 1929. A partir de esta fecha fue relegada al servicio en el ramal de Durango a Elorrio y posteriormente a maniobras hasta su jubilación en 1958. Durante unos años más fue utilizada su caldera para la producción de agua destilada y tras varios años de permanencia como monumento en Oñati fue recuperada por el museo en 1990 y en 1991 se puso en orden de marcha. En 2007 fue reparada íntegramente, operación realizada en el taller del museo. Es del tipo 130 tanque. El diámetro de las ruedas acopladas es de 1067 milímetros y el de las ruedas bisel de 636 milímetros, con un peso en servicio de 32.400 kilogramos y una potencia de 300 caballos de vapor. En la actualidad es normalmente la responsable de la tracción de los trenes de vapor. El material remolcado corresponde al tren del Urola. Son los coches de madera numerados como C2 y C4, construidos en 1925, además del TC52, todos ellos construidos por CAF.
En cada kilómetro tengo que convertir en vapor 85 litros de agua, que aquí en el depósito están fríos, están a la temperatura ambiente, que habrá 18 o 20 grados, y en la caldera están a 180 grados. Hace falta fuego, falta un buen fuego, no vale cualquier cosa. Fuego que en los motores de vapor se ha alimentado con muchos productos. Por ejemplo, en las más modernas que tuvo Renfe, se llegó a utilizar eso que un tal M. Rajoy dijo que eran hilitos de plastilina, el chapapote, el fueloil. Lo ha usado y además funcionaba muy bien porque tiene muchas calorías. También se ha usado la leña. Muchos recordarán la película de los hermanos Marx en el oeste, desguazan el tren con tal de que no se les pare. Más madera. Aquí entre los dos coches de cola que son de madera y este que por dentro también es de madera, ya habrá unas 40 toneladas de leña, ya haríamos kilómetros. Pero no es cuestión de destrozar el patrimonio industrial y nosotros procedemos a utilizar lo que más comúnmente se utiliza en nuestro país, que es el carbón. El carbón de piedra. No vale el de... bueno, también valdría el vegetal, pero sería una ruina. El de piedra, la hulla en concreto. ¿Por qué? Pues por una cuestión que todos vais a entender. Las calorías. Vosotros ya se ve que sois muy formales todos y que Olentzero nos va a traer carbón, pero como esa noche andan con mucho trabajo, entonces ya sabemos lo que les pasa a los mayores. Cuando tenemos mucho trabajo nos estresamos y nos despistamos, y por despiste os traen carbón. Pues vosotros tranquilos, venís aquí a Azpeitia y ya haremos buenos negocios porque yo os compro todo el carbón que os traigan, ¿vale? Detrás. Ayer
La locomotora Sugastieta número 1 fue construida en Gran Bretaña por Sir Stewart en 1888 para la línea de vía estrecha de Amorebieta a Guernica, donde prestó servicio, remolcando todo tipo de trenes hasta su jubilación en los años 60 del pasado siglo. Tras largos años de abandono, fue recuperada por el museo en 1991. Fue restaurada en dos fases. La primera en 1993 con un saneamiento estético y la intención de una puesta en marcha. 2 años más tarde se dotó de una nueva caldera. La última revisión se hizo en 2012. Es del tipo 030 tanque. El diámetro de las ruedas acopladas es de 940 milímetros, con un peso en servicio de 22.000 kilogramos y una potencia de 40 caballos de vapor. Situada sobre un foso, puede observarse el complejo sistema de distribución interior. Su estética era muy parecida a la de la clase C que tuvo Río Tinto.
La locomotora de vapor Portugal E205 fue construida en Alemania por Heinzel & Son en 1913 para los ferrocarriles del Estado portugués, a través de su división Minho e Douro, que explotaba 3 ferrocarriles de vía métrica, siguiendo el curso de los ríos Támega, Corgo y Sabor, afluentes del Duero en su margen derecha. Estas locomotoras de la serie E201 a 216 prestaron servicio hasta principios de los años 80 del pasado siglo, y de hecho las últimas lo hicieron en 1988. En concreto, la E205 realizó su último servicio el 3 de julio de 1978. El Museo Nacional Ferroviario de Entroncamento de Portugal ofreció una de estas locomotoras al Museo Vasco del Ferrocarril, que sin pensarlo 2 veces aceptaron. Fue restaurada entre 1999 y 2000 en los talleres del museo y su última revisión en 2012. Esta mazocotuda locomotora es del tipo 1230 tanque, sistema Mallet, de doble expansión, con eje libre delantero y 2 ejes acoplados en el carro pivotante delantero, y 3 ejes acoplados en el carro fijo. Distribución exterior con mecanismo Wilshire y corredera cilíndrica en ambos grupos motores. El diámetro de las ruedas acopladas es de 1100 milímetros y el de las ruedas bisel de 750 milímetros, con un peso en servicio de 60.000 kilogramos y una potencia de 965 caballos de vapor. A la Mallet le sigue de escoba la locomotora diésel eléctrica Armstrong 1004, construida en 1965 por la firma francesa Armstrong para el ferrocarril vasco asturiano. Máquina de línea y maniobra pesada de 4 ejes motores montados sobre bogies Bo más Bo. Fue cedida al museo en 2003 y restaurada en 2004. Y así fue todo lo que nos ha dado de sí día y medio en este maravilloso paraje que nos ha sabido a poco. Euskadi tiene mucho que ver, aparte de los trenes. Ven y cuéntalo. No, porque debe tener frío, porque hay sol.